Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Libro Abierto, un programa de la Mentada Radio, una propuesta, un esfuerzo totalmente independiente desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para el mundo, ¿no? Y hoy en especial tenemos una invitada que me tiene así con la boca abierta, me tiene con los ojos cuadrados, me tiene maravillado por lo que he estado leyendo de ella, que no les voy a platicar nada porque ya le dije que ahora nos lo va a tener que platicar ella a nosotros, porque es demasiado bueno para yo estarles inventando cosas que no son. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida con muchas fanfarrias y aplausos a Elisa C. Martínez, desde República Dominicana. Elisa, muchísimas gracias, bienvenida. Hola Vic, muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar conversando, contigo y con tu audiencia, así que muchas gracias. No, no, al contrario, nosotros somos los que estamos sorprendidos, estamos maravillados. Este es un programa, déjate platico un poquito, en donde platicamos con personas que tienen que ver con el tema de la literatura. Hablamos desde escritores, editores, libreros, todos aquellos que tengan que ver con la literatura, con algo que tenga que ver con la pluma y el lápiz. Tratamos de tenerlos en este espacio, porque es un mundo, es un universo eso de la escritura, y hay tantas y tantas cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero existen. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Vamos a darle las gracias y un saludo a Laura Vizcarra, que gracias a ella tenemos a este mujerón con nosotros, platicando sobre sus experiencias, su vida, cómo es que llega a la literatura. Y pues antes de que más bien, yo ya me voy a callar para que Elisa nos pueda platicar desde su propia experiencia y desde su propio punto de vista. Elisa, bienvenida otra vez. Vamos a empezar, como dicen por ahí, como dicen las viejitas, ¿no? Primero el número 1 y luego el número 2. Vámonos al principio. Elisa, ¿de dónde viene Elisa? Claro, Vic, muchas gracias por esa introducción y claro, muchísimas gracias, Lau, porque si no fuera por Lau, tú y yo no estuviéramos conversando ahora. Algo Y así. me parece, antes de contestarte la pregunta, me parece súper interesante lo que tú explicas y describes del programa, porque si tú entrevistas tantas personas distintas dentro del ecosistema del quehacer literario, o sea, me imagino que tú tienes una diversidad de perspectivas de cómo está funcionando la industria. Me imagino que no solamente en México, sino a nivel de todo el mundo hispanoparlante. Se me parece súper interesante. Y para contestar tu pregunta, yo soy de Santo Domingo, yo soy de la República Dominicana, yo soy escritora, yo cultivo distintas formas de expresión escrita, sobre todo poesía, pero también un poquito de narrativa, letras de canciones, guiones, algunos pensamientos, una aproximación al ensayo, aunque no tengo nada de eso publicado. Y a mí me gusta mucho también el rap, tengo alguna que otra canción, he dado también algunos pasos en cine, pero yo encuentro que la mejor manera de describir lo que yo hago en cuanto a arte es, yo soy una escritora que rapea y ha hecho algunas cosas en cine. O sea, lo principal es la escritura y es el espacio en el que yo me siento más cómoda. Sí empecé a escribir cuando era niña, así, agarraba un cuaderno, una mascota y escribía algunas historias, nunca pues planteándomelo en serio, pero en el primer semestre de la universidad, ¿cuál era la materia? Análisis de textos, si recuerdo bien, pusieron una lista de libros a leer para hacer un pequeño ensayo. Yo los había leído casi todos, a excepción de uno, pues elegí ese, que era Paula, de Isabel Allende, a quien amo profundamente. Me chocó muchísimo el libro, como ya nunca se planteó publicarlo, fue un libro bastante crudo, una mirada muy intimista, la relación entre una madre y una madre que sospechaba iba a perder a su hija en el plano físico por lo menos. Y pues me chocó, me conmovió muchísimo ese libro y a partir de ahí me comencé a plantear la escritura como algo en serio. Empecé a escribir, me enamoré del quehacer y aquí estamos, mi querido Vic, casi 20 años después. ¿En qué año me dijiste que era eso? El año, eso fue como por 2008, empezando la universidad.
Y a partir de ese momento dijiste, yo voy a ser escritora. Pero me Sí, imagino que ya tenías una experiencia con la literatura, ¿no? sí, leyendo, porque cuando yo era pequeñita, mi mamá me compró, yo tenía como 6 7 años, mi mamá me compró un libro gigantesco, por lo menos para mí en ese momento era gigantesco, tenía 365 cuentos, uno para cada noche, y mi mamá me ponía a mí a leerle un cuento todas las noches. Ese fue un ejercicio de acercamiento a la literatura y a la narrativa, aunque a mí me pareció fantástico. Y sí, como te comenté, escribí algunas cositas, pero fue a partir de 2008, al inicio de la universidad, en que me lo planteé en serio y asumí el compromiso, porque lo que pasa es que cuando terminé este libro de Isabel, Paula, lo que me quedó fue el sentimiento de si esta mujer pudo hacer que yo me sintiera como me estoy sintiendo ahora con un libro, pues yo me quiero pasar el resto de mi vida intentando que otra persona se sienta un poquito como yo me siento ahora con algo escrito por mí. Y a partir de ahí, pues empezamos y no hemos parado, mi querido Luis. Excelente, excelente. Entonces quiere decir que tú eres resultado de una educación, ya desde tu casa te inculcaron el arte, me imagino. Sí, claro que sí. Tú sabes que ya, ya después de adulto uno comienza a ver hacia atrás la manera en que uno crece y lo que está alrededor en cuanto al ambiente, y uno entiende la veracidad, la validez, la importancia de argumentos como este del capital cultural de Bourdieu, porque, bueno, yo crecí rodeada de libros, fuera del tema de que mi mamá me compró este libro y que me ponía a leerlo. A mi mamá le gustaba mucho leer. Yo tengo tíos que son académicos, que son catedráticos. Yo crecí rodeada de libros. De hecho, yo recuerdo que pequeñita, 5, 6, 7 años, uno de mis tíos tenía un estante, repito, para mí, desde la perspectiva de una niña, este estante gigantesco, inmenso, lleno de libros, y yo iba y sacaba uno de esos libros y me ponía a leer, y yo sabía que no entendía nada de lo que estaba leyendo, pero el simple hecho de tener el libro físico ahí, de poder tomarlo, de poder ojearlo, pues eso ejerce una influencia, ¿no? En la manera en que uno decide luego ya de adulto relacionarse con el texto, con la palabra escrita, en la manera en que uno decide afrontar la página en blanco y quizás en ese poquito de confianza, ¿no? Que uno tiene que cultivar para poder atreverse a dedicarse al quehacer literario, ¿no? Sí, definitivamente estoy de acuerdo. Ahí no hay muchas personas, o más bien no todas las personas tienen esa posibilidad o esa Uh -huh. ventaja, vamos a llamarle de esa manera, Sí, ¿no? claro, un O privilegio. desventaja, ¿no? Porque a veces el arte no que es que... Pero bueno, en este caso vamos a llamarle ventaja, ¿no? Elisa, y por ejemplo, ¿cuáles son tus autores o qué temas son los que te apasionan? Wow. Temas, yo creo que el tema de la metafísica, preguntarme siempre qué hay después de que uno haga la transición del plano físico a volver, si se puede usar el verbo volver, a de donde sea que uno haya venido. Siempre me he preguntado qué hay más allá del plano físico. También no te voy a decir que no, el tema romántico, lo sensual, pero creo que no solo en lo que yo escribo, sino también en los temas que me suelen interesar, aunque yo trato de ser un poquito intencional con lo que consumo. Yo creo que esa inquietud de por qué estamos aquí, qué vinimos a hacer, qué vamos a dejar detrás. Hola, mi querida Laura, te mando un abrazote. Estás en Costa Rica, excelente, un abrazote. Pero mi querido Vic, yo creo que esos temas siempre han estado presentes, esa búsqueda espiritual, ese poder, ese tratar de poder nombrar, articular esas inquietudes que uno a veces siente, el tema del duelo, el tema de la pérdida, porque son cosas muy humanas, ¿no? A veces uno no puede articular esa angustia, esa ansiedad que golpea por momentos, pero eso siempre está presente. Y no sé si te ha pasado, pero a medida que uno se va haciendo mayor, por lo menos ha sido mi experiencia, ese ruido, que cuando uno es más joven es algo bien sutil,
uno no necesariamente lo tiene muy presente, aunque sí está ahí, pero a medida que uno se hace mayor, el ruido se va haciendo mayor, es un poco más difícil ignorarlo. Y vuelvo a caer en la palabra angustia, esa ansiedad, perdón, de tener cierta claridad de lo que hay más allá, ha impulsado mi búsqueda y mis intereses en cuanto a lo que consumo y en cuanto a lo que escribo. Yo creo que es una cuestión metafísica, existencial, filosófica, como tú la quieras llamar, pero yo creo que el tema de la literatura y del arte en general a mí me ha servido como herramienta para tratar de tender puentes desde mi mundo interior al mundo interior de otras personas que quizás, 11 pues quizás con su manera de ver las cosas, de contar la experiencia humana, me ayuden a mí a tener un poquito más de claridad en la mía. Pero ahora sí tengo mucha curiosidad de saber de ti, en el sentido de esto de la pérdida y del duelo, si a medida que te has ido haciendo mayor, si tú sientes que eso está cada vez más presente, porque la realidad es que a medida que nos hacemos más mayores, vamos sufriendo más pérdidas. Eso te ha pasado a ti. Sí, por supuesto que sí. Y lo que tú escribes va de la mano con este tema, ¿verdad? Con este tema, con estos autores que has estado, digamos que disfrutando a lo largo de tu, de tu lectura vida. Sí, claro que sí. En algunas ocasiones lo que leo, pues nada que ver con eso, pero siempre son temas a los que yo regreso, porque tampoco me puedo pasar la vida solamente leyendo esos temas tan densos, pero sí trato de alimentarme, de mamar de distintas maneras de comprender el mundo, de comprender la muerte, de comprender la espiritualidad, porque siento que me da cierta paz a la hora de entender qué es esta experiencia humana. Y en cuanto a lo que escribo, pues libros estrictamente míos, tengo 2 poemarios, Desde los silencios y recuerdos, que esa es, en mi opinión, una búsqueda metafísica mucho más evidente, y el más reciente, que es Leitmotiv, es un libro donde exploro más el tema de la pérdida, el tema del duelo, un poquito el tema de cómo la poesía tiene algo de premonitorio, pero también, por ejemplo, con el tema de la música, es un proyecto de rap fusión y dembows filosóficos. La parte de dembows filosóficos, que son, eh, ¿cómo te los escribo? Eso es un ritmo bastante popular en mi país. La parte comercial, mainstream, se caracteriza por algunos temas repetitivos que se suelen encontrar en proyectos de música urbana, ninguna sorpresa ahí. Pero en el caso mío, yo tomé ese ritmo que me gusta bastante, lo disfruto, lo consumo, como un espacio para la introspección. Entonces yo hice canciones cortititas, literalmente canciones de 30 segundos, que son cápsulas urbanas de reflexión. Fue un intento por usar ese tipo de música, ese tipo de ritmo como un espacio para la reflexión introspectiva, filosófica, existencial, como te comentaba anteriormente. Y en esa parte de esa inquietud musical o de esa búsqueda musical con el rap, pues ahí también entré en temas que me inquietaban, en temas que quería explorar, en sentimientos que quería poner sobre un papel para poder articularlos, para poder nombrarlos y que existiesen y poder tener conversaciones al respecto. En lo que tiene que ver con cine, no necesariamente, ya ahí el trabajo ha sido un poquito más político, un poquito más contestatario en algunos aspectos, De denuncia. pero sí, sí, un poquito más de denuncia. También el tema de la introspección, con tal vez de una mirada intimista, pero yo creo que sí, que más de denuncia. Pero bueno, cayendo otra vez al tema de la metafísica, perdón, mi querido Vic, siempre muchísimo más presente en el tema de la literatura y de la música. Excelente. ¿Y tienes algunos autores favoritos que tú digas, estos son los míos? Sí, sí, realmente sí. Pero voy a aprovechar tu plataforma para mencionarte algunos y de hecho recomendarte a una Ah, persona de manera muy particular que tengo muy presente. Es un amigo muy querido. Él se llama Fran García. Él es un poeta de acá, de mi país. Y te lo menciono porque él tiene 2 libros preciosos. Flotando sobre las cañas es el más reciente y Lo que escribí mientras esperabas en una habitación cerrada es el previo. Me parece que el previo fue a su papá que se lo escribió. Y Frank es un amigo a quien llevo muy en el corazón y te lo menciono de manera muy particular porque tú sabes que tú escribes también, Vic. Tú también eres escritor, ¿verdad?
Así. Bueno, bueno, pues mira, a mí me ha pasado que en ocasiones me llega el autor o la autora que necesito leer en ese momento. Cuando leí lo que escribí mientras esperabas en una habitación de Frank, en ese momento algunas de sus piezas pudieron articular a la perfección algunas cosas por las que yo estaba pasando. Con mi segundo libro, Leitmotiv, el título es así, es Leitmotiv, porque yo sentí desde el momento en que empecé a escribirlo que estaba trayendo a la luz unos motivos que siempre habían estado presentes en los que yo escribía y yo no me había dado cuenta. Ahí me hice consciente de ellos en el momento de escribir esa pieza y pensé que ya ese capítulo, ese proceso de traer a la luz esos motivos había cerrado con la publicación del libro y ahora, desde hace unos 2 meses hasta acá, me he dado cuenta de que ese proceso no ha terminado. Creo que en mi escritura estoy en una etapa en que quizás me estoy permitiendo explorar algunos temas que tienen que ver con el trabajo que yo hago, con mi day job, que nada tiene que ver con el trabajo de oficina, que nada tiene que ver con el tema literario. Estoy explorando temas que tienen que ver con migración, con apatria, temas que tienen que ver con raza, con sexualidad. Y te menciono a Frank porque a propósito de su segundo libro, escribí un poema hace poco que le dediqué y creo que me ayudó a darme cuenta de este nuevo proceso de nombrar leitmotivs y descubrirlos. Y ahora mismo te quiero mencionar de manera muy particular y con mucha intención el trabajo de Fran García, pero también hay otras personas fantásticas cuyo trabajo me ha tocado. Odette Alonso, por ejemplo, es una poeta cubana radicada en México y desde que yo era muy joven su trabajo siempre me ha conmovido. Antonio José Mi Aldea, un español, también es otro de mis poetas contemporáneos preferidos. Isa Jiménez, una escritora de acá, también me parece una autora fantástica. Rosa Silverio de acá también. Elsa Báez, que es la editora de la segunda edición de mi primer libro, también es una mujer fantástica. Y bueno, pues al principio te mencioné a Isabel, que quizás ahora no la consumo tanto como antes, pero siempre tengo que mencionarla, porque si no fuera por ella, pues hoy yo no estaría teniendo esta conversación contigo, pues a propósito de literatura. Pues yo creo que fue como una puerta, ¿no? Pero así como ella fue la puerta, yo creo que tu destino a lo mejor ya estaba marcado. Pudiera haber Quizás, sido cualquier otra cuestión, ¿no? Y lo celebro, pues, porque una artista tan completa creo que es muy difícil. Si una disciplina es difícil, ahora imagínate malabarear tres, está mucho más complejo. Y fíjate que lo celebro esto y lo recalco porque en programas anteriores he tenido algunos escritores que hacen literatura de ficción, que hacen literatura futurista, que hacen así este tipo de literatura, y ellos hablaban y tocamos el tema de las películas de Hollywood, de Marvel y todo eso, que ya los temas son tan repetitivos y no salen de lo mismo, y habiendo tanta gente tan capaz y tantos valores pues tan buenos que existen en todo el mundo, no nada más en México o en Latinoamérica o en América en general, y se desperdician por el tema de los monopolios, me imagino yo, no sé, ¿verdad? Yo estoy lejos de ese parámetro, pero me imagino que es por ahí. Ahora, teniendo tú esta gama tan completa, pues no tardarás en algún momento en que sea la obra totalmente tuya, ¿no? Hablando desde el texto, la película, incluso la música, la edición. ¿Tienes pensado alguna vez hacer algo así tan completo? mira, me encanta esa pregunta, me encanta. Y tengo que decirte que en los últimos 2, 3 años he estado más enfocada en el tema de literatura, pero cuando estaba muchísimo más enfocada en el tema de la música, era algo que me interesaba muchísimo. Mira, me encantaba la idea y no lo he descartado todavía, pero ahora el tiempo es más limitado y como tú dices, malabarear 3 disciplinas que requieren muchísimo tiempo es un poquito difícil, pero bueno, poco a poco se va logrando, un día a la vez. Pero con el tema de la música a mí me encantaba la idea, considerar la posibilidad, ¿no? Y la idea
pues tengo las canciones, ¿no? Pero también desarrollar todo el concepto para el video de una canción, dirigir todo eso, desde la preproducción, la producción, la postproducción, y tener esa clase de control creativo alrededor del narrar y del storytelling que tiene que ver ya con la parte visual que acompaña la canción. Y con el tema del cine, claro que sí, es algo que me encantaría hacer en el futuro, desarrollar un guión de un largometraje, de un mediometraje, y pues dirigir, porque lo que he hecho en el pasado en cine, pues es eso, es escribir y dirigir, pero me gustaría muchísimo hacerlo en una escala más amplia, ¿no? En una escala mayor en el futuro. Es algo que definitivamente está en planes, y pues claro, dependiendo todo de la disponibilidad de tiempo, mi querido Vic, y también de recursos, porque si vi en una de las entrevistas que ustedes hicieron, no recuerdo, yo creo que era la escritora guatemalteca, no, yo creo que era una escritora de allá de México, Bon, estaban hablando como de una iniciativa barrial, me parece que fuiste tú quien hizo la entrevista. Sí, 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 creo que fue Sí. con, bueno, hablamos en varios con el tema, hicimos una jornada barrial de literatura. Perfecto. Excelente. Pues yo creo que debe haber sido algo reciente porque es uno de los últimos videos y Sí, hablaban del tema de la retribución económica con el quehacer literario. Entonces, no vamos a tapar el sol con un dedo, no vamos a mentir. El tema de los recursos es uno que hay que tener en cuenta a la hora de tener y de desarrollar esta clase de proyectos. Y volviendo a lo que tú comentabas de Hollywood, del monopolio, de la falta de diversidad que hay en cuanto a las apuestas, que bueno, si tú tienes a los dueños de los recursos y están enfocados en contar solamente un tipo de historias o en seguir usando una fórmula sin querer inyectar mucha diversidad a la hora de narrar y a la hora de contar, bueno, pues la cosa se complica un poco. Pero a mí me parece que a medida que va avanzando el tiempo y se van democratizando ciertas herramientas y quizás se usan de formas éticas y que quizás garanticen el trabajo de los artistas, de los creativos, bueno, pues quizás vamos a ir teniendo más espacios para quienes no tenemos esos presupuestos, ¿no? Contar nuestras historias y llevarlas quizás a un punto en que puedan dialogar en esos espacios canónicos pues, con las obras que forman parte del mainstream, ¿no? Hablando de manera muy particular del tema de la inteligencia artificial y lo que representa para la industria del audiovisual. sí. Elisa, ¿tienes tú algún ritual, alguna manía para ponerte a escribir? ¿Cómo te llega a ti eso que plasmas en las páginas de tus libros? Por estos días vi ningún ritual. Me siento a escribir con el compromiso, con la disciplina, porque el tema es que el tiempo está un poquito escaso. A veces sí tengo un golpe de inspiración y si estoy en un lugar como por ejemplo, qué sé yo, mi lugar de empleo y me llega de repente la inspiración, pues tomo ahí un papel y me pongo a escribir. A veces estoy en mi casa y decido que pues tengo que escribir, quiero producir material, tengo que ejercitar la pluma, pues me siento frente a la laptop y aunque la página esté en blanco, lo que salga es lo que va a salir, porque hasta que no haya algo ahí, pues no me voy a parar, porque el trabajo uno tiende a veces a idealizarlo, a verlo con una mirada muy romántica, y eso está bien, pero a veces hay que verlo de manera fría. A veces tú te tienes que sentar y tienes que trabajar, punto, porque tú eres escritora. Entonces, no, por ahora no tengo ningún ritual. Si me llega el golpe de inspiración, donde estoy escribo, y si no, si estoy en estado mental de producción, pues me siento y trabajo y pues ahí sale lo que tiene que salir. Es cuestión de sentarse y ponerse a trabajar. Ok, o sea que de alguna manera sí, sí te preparas, ¿no? Para hacerlo. Entonces, estás enfocada en ponerte a trabajar y escribir. Te Ah, sí, eso programas sí, para claro. eso. Eso, Ah, sí, sí, claro, como la intención está ahí. Vamos a trabajar, sí, claro que sí. sí, porque mira, yo, por ejemplo, yo digo que soy un escritor de closet, ¿no? Escribo, pero no le enseño a nadie nada. Sal del closet, Vic. Estamos en el siglo XXI. Sal del closet, por favor. Y pues yo a veces a las 3 de la mañana me despierto
porque estoy soñando una idea que me parece buena, entonces me levanto, la escribo, la plasmo y me vuelvo a dormir. Y ya después, en algún momento, la retomo y hago algún ejercicio con ella, ¿no? No sé si a ti te pase a ti cuando vayas en camino a algún lugar o estés en medio de una charla y que tengas que estar haciendo apuntes o cuestiones así. Me ha pasado, cuando me llegan ideas, yo lo que suelo hacer es enviarme a mí misma un correo electrónico y entonces después reviso el material, porque, bueno, pues no siempre voy a tener un lápiz y un papel encima de mí, pero me envío un correo electrónico, si es así algo que me llega de golpe y tengo que anotarlo antes de que se me olvide, pero ya esto de despertarme en medio de la noche, en un momento dado sí me sucedía, sobre todo cuando estaba escribiendo el primer libro, pero no, yo creo que ya no. Pero sí tengo curiosidad de preguntarte, cuando te sucede que te despiertas, tienes una idea o estás teniendo un sueño y te parece interesante, ¿eso es narrativa, es poesía o es para cine, que tú anotas las Son ideas que vas teniendo? frases, son Ok, frases que me parecen relevantes de alguna manera. ok. Son frases o son ideas, ¿no? Por ejemplo, en algún momento se me ocurrió, estaba yo soñando con una persona, como le llaman por acá, de la vida galante, ¿no? Una mujer, este, y estaba yo soñando y estaba yo platicándome a mí mismo el el por qué es que esa persona había tomado esa decisión. Entonces se me empezaron a venir ideas de los posibles porqués, porque nadie nace nada, ¿no? La misma vida nos va caminando y nos va llevando sobre algún tipo de temas. Entonces, así es el asunto. Tengo por ahí, incluso en algún momento pensé que pudiera ser un cortometraje, porque es algo muy sensible para el tema de estas personas, ¿no? Que a lo mejor las satanizamos mucho, pero no sabemos el por qué, Sí, cuáles fueron las razones, ¿no? claro. Y pues algo así más o menos, son ideas, pueden ser ideas o pueden ser frases que me parecen relevantes, una cosa por ahí. Pero el que entrevista soy yo, ¿eh? Ah, no te creas, Bueno, Elisa. pues, si se me ocurre otra, mira, te la voy a tirar. Sin problema. Este, siempre a las personas con las que platicamos les preguntamos cómo ven el panorama de la literatura, desde su punto de vista, desde su propia, digamos que, ecosistema literario. ¿Cómo ves la literatura ahora con tanto medio electrónico, con tantos canales, tantas cosas que ven los jóvenes, los chavitos? Sí hay, sí hay espacio aún, sí hay público para la literatura. ¿Cómo ves el futuro? Ujú. Mira, me parece muy interesante la pregunta que tú haces. Yo creo que sí, hay mucha competencia ahora mismo en cuanto a cosas que pues exigen, ¿no? Y requieren atención de los chavitos, como tú lo pones. Pero yo creo que sí, yo creo que hay espacio. Yo creo que te comentaba que justo la semana pasada, el día 2, estuve por la Feria del Libro de acá de Santo Domingo. La feria Ujú. estuvo desde el 25 de septiembre hasta el 5 de octubre. Y pues mira, algo que me pareció muy lindo, muy interesante, es que tuve la oportunidad de compartir, conversar con muchos chicos jóvenes, sobre todo niñas adolescentes que consumen literatura, consumen poesía, consumen narrativa y más que eso, muchas niñas que escriben, que cultivan la poesía, que cultivan la narrativa, que escriben letras de canciones. Eso me pasó también el año pasado y cuando he ido he visto ese interés y ese deseo de contar y de escribir y de expresarse a través del papel de niñas sobre todo. Y me parece que sí, me parece que estamos en un momento muy interesante porque aún con esto del TikTok, de la inteligencia artificial, de esta manera de comunicarnos en que pues cada vez más las personas se van acostumbrando a estos formatos súper cortos donde
vamos entrenando pues la atención a que sea por espacio de tiempo súper reducido. Aún con eso, yo creo que hay una cantidad interesante de jóvenes que leen. Y a veces uno escucha personas hacer comentarios como, ah, pero es que la juventud no lee. Y yo siempre devuelvo la pregunta, bueno, con los chicos jóvenes que tú tienes en tu entorno, en tu espacio, ¿qué tanto te ven leyendo? Ok, está bien, los jóvenes no leen, pero si tú tienes un sobrino, si tú tienes un niño, ese niño te ve a ti leyendo. Tú le compras un libro y le dices, mira, vamos a durar 15 minutos tú y yo leyendo y después vamos a conversar sobre lo que estamos leyendo. O el niño solamente te ve en el celular o viendo televisión, porque también a veces tenemos que pararnos frente a un espejo y criticar lo que nosotros estamos comunicando con el ejemplo. Yo creo también, ampliando un poquito tu pregunta, porque sí creo que hay espacio, aún con la competencia, yo creo que hay interés en la juventud en consumir literatura. Eso no significa que no haya retos, que no haya mucha competencia y que quienes trabajamos en todo el tema de la literatura debemos ponernos creativos a la hora de seducir esas mentes jóvenes para que sigan viniendo y sigan interesándose en la literatura. Eso no, una cosa no niega la otra. Pero sí quiero decirte, ampliando un poco más pues la respuesta a la pregunta que me haces, justo hace una semana, unos 5 días, estaba leyendo algo muy interesante de un fellowship, me parece que es una iniciativa estadounidense, donde estaban llamando artistas de distintas disciplinas para que crearan trabajos donde se combinara la inteligencia artificial con esas disciplinas. Obviamente, muchas personas de las que participaron eran artistas visuales, pero también había escritores. Recuerdo una poeta estadounidense, el nombre se me escapa, ella trabaja el tema de la negritud, el tema del tecnofeudalismo, es un trabajo súper interesante y combina todo con estos modelos como ChatGPT. Y ella, lo que me parece muy interesante y muy fresco del trabajo de esta poeta estadounidense, es que en lugar de cometer el error que muchos hemos cometido, de dar la espalda a las nuevas tecnologías y sencillamente señalar con el dedo, demonizar, satanizar, decir, ay, esto vino a quitarnos el trabajo, esto vino a meterse en algo que es exclusivamente humano, ella hizo lo que yo creo que es lo que todos los artistas debemos hacer ahora. Mira, Vic, mi querido Vic, esa tecnología no va para ningún lado. Eso vino a quedarse. Entonces nosotros como artistas tenemos que reinventarnos, tenemos que tratar de encontrar formas innovadoras, preservando la humanidad del trabajo que nosotros hacemos, que es lo que nos hace únicos, pero usar las herramientas para que no nos reemplace la herramienta, porque si el artista no está en el centro, pues eso es frío, eso es una cosa que no te va a sustituir. Pero esta chica usaba estos modelos para generar textos a partir de trabajos propios, sus temas de investigación, porque me parece que ella también es una experta en políticas públicas que tienen que ver con la ética en el uso de la inteligencia artificial. Y ella combinaba todo esto, Vicky, producía un corpus de trabajo fascinante usando la inteligencia artificial. Y no recuerdo si el modelo que ella usaba específicamente era ChatGPT, pero alguno similar. Y pues ella usaba la herramienta y producía pues un trabajo nuevo, propio de los tiempos que estamos viviendo. Y yo creo que es interesante que nosotros tengamos por lo menos un dominio básico de esas herramientas para que poco a poco, en la medida en que nosotros sigamos, podamos integrar esas herramientas en el trabajo que hacemos, porque esa también es una forma de innovar, de mantenernos a la par de lo que está sucediendo y de poder seguir dialogando con las generaciones más jóvenes, porque ahora los chavitos, por usar tu término de ahora, ya no, en mi época era búscalo en Google, ahora no, ahora te dicen búscalo en ChatGPT, ya las cosas van cambiando. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, con esto de las jornadas barriales, hacer una jornada de poesía con chicos de un barrio, chicos que están acostumbrados ya a buscarlo todo en GPT, que quizás no quieren escribir, que quizás no quieren analizar la tarea, pues es interesante que tú y el equipo de la mentada, el equipo del programa, pues sepan usar ChatGPT, porque si ustedes hacen un taller de escritura de poesía, pueden hacer un experimento ahí en tiempo real con ellos y decirles algo tipo, vamos a intentar escribir un poema a partir de estas 3 palabras o de estas frases. Ok, ahora díganle a ChatGPT que haga esto. Y pueden hacer un ejercicio dialógico para que ellos mismos
desarrollen una mirada crítica del arte o de la poesía, si es que se puede llamar arte, pero bueno, de la poesía que genera ChatGPT. Pero ellos están usando la herramienta, ellos están creando también. Pero con ese mismo ejemplo, si ustedes van a esa jornada o a ese taller de escritura de poesía, queriendo ignorar la realidad de que ChatGPT está presente en la vida de esos niños, entonces nos estamos quedando detrás. Va a llegar un momento en que ese diálogo transgeneracional no va a ser posible. Entonces, yo veo el panorama con mucho optimismo. Sé que hay muchos retos, sé que el tema de la literatura tiene mucha competencia, sé que podría haber más jóvenes leyendo, pero hay muchos jóvenes leyendo, hay muchos jóvenes interesados, hay muchos jóvenes escribiendo, y si sabemos qué es lo que a ellos les está llamando la atención ahora, qué plataformas y qué herramientas ellos están usando, bueno, pues vamos a aprender a usarlos nosotros también para poder conversar con ellos y poder mantener su interés. Hablé mucho, pero creo que te contesté la pregunta. Sí, sí, definitivamente sí, es un lapizote que las inteligencias artificiales, un lapizote nuevo, ¿no? Es como cuando Sí, entraban las computadoras, ¿no? ¿Te acuerdas? Por exacto. ejemplo, yo estudié diseño gráfico a mí me tocó todavía el asunto de a mano, todo. Sí, Cuando llega la computadora, pues todo el mundo decía, no, pues ya no haces nada, todo te lo hace el aparato, pero los conceptos y la información que tienes tú que es plasmar, ese es el verdadero trabajo, ¿no? Y creo que también tienes razón, o sea, ahorita todo el mundo anda asustado o anda creando ideas con las inteligencias artificiales, pero al final de cuentas es eso, es solamente otro lapizote, vamos a llamarlo de esa manera. claro. Y tienes mucha razón, hay que saber utilizarlo y hay que utilizarlo a favor de, no en contra de nosotros mismos, ¿no? Es cierto eso. Sí, claro. Elisa, Sí, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Antes de que se me olvide y se me acabe el tiempo y no nos digas, ¿dónde encontramos tus libros? ¿Se venden en México? ¿Los puede importar alguien? Cuéntanos todo eso. claro que sí, claro que sí. Redes sociales, la única que tengo es Instagram, es Elisa Carolina MS. Esa también es mi página de internet, elisacarolinams.com, para el tema de la música en todas las plataformas como Spotify, YouTube, Apple. Me pueden encontrar también como Elisa Carolina MS, y el libro todavía no está en México, pero las personas que están en México por ahora lo pueden pedir por Amazon. Ya cuando esté colocado en librerías de allá, pues te hago saber para ver si conversamos otra vez y lo compartimos con todos. Sí, sí. Por ahí comentó Laura que andaba en Costa Rica también ella, ¿no? Sí, sí. Que se traigan puño. Digo, yo estoy en Dominicana, ¿eh? No, La bueno, ya. gente de, la gente de Costa Rica también lo puede pedir por ahora por Amazon, pero Laura puede dar un brinco aquí a Santo Domingo y se lleva un puño. ¿Estoy de acuerdo? ¿Verdad que sí? Es lo que yo digo. Sí. Definitivamente. Elisa, ¿dónde te ha llevado? Dos preguntas juntas. ¿Hasta dónde te ha llevado tu trabajo? Y este, una cosa buena y una mala en experiencias que tenga que ver con tu trabajo literario. Claro que sí. Ahora quiero aclarar algo. Cuando tú me preguntas a dónde me ha llevado, tú me estás diciendo en sentido geográfico. Me tomo la pregunta literalmente. Como tú quieras. Bueno, geográficamente Sudamérica, Norteamérica, Europa, lo cual ha sido muy hermoso, pero ya en un sentido más humano, me ha llevado a conectar con gente muy interesante, gente que ve el mundo de maneras muy frescas. He podido conectar con mucha gente a través de la literatura, del arte, y eso me parece muy hermoso, es algo que me encanta. Y ufa, algo bueno, pues creo que eso mismo, la oportunidad de conocer el trabajo de otras personas, ver cómo otras personas ven el mundo, cómo sus experiencias han influido en su quehacer literario, incluso en su quehacer musical, personas que hacen cine, cómo abordan ese trabajo de contar historias, eso me parece muy enriquecedor. Y algo malo, una experiencia mala, ah, sin dar muchos detalles, con una editorial que me encanta el trabajo que hacen, respeto mucho el trabajo, pero me parece que no conectaron con un manuscrito, no es algo que esté publicado,
no conectaron con un manuscrito y en mi opinión, pues me parece que intentaron precipitar el proceso de dar a luz el libro, de que saliera, y si hay una persona quizás sin mucha experiencia o con experiencia que quiera aceptar el consejo, eso se siente. A nivel intuitivo, ustedes sienten cuando un lugar es el hogar correcto para un libro. Si ustedes sienten que los están precipitando, que no están conectando con la historia, que no están conectando con la intención que ustedes como artistas tienen con esa pieza, escuchen su intuición. Si hay algo que dice, como que aquí no es, la cosa como que no va por ahí, escuchen eso. Al final no se publicó con esa casa editorial y Vic, te digo sinceramente que esa fue la mejor decisión y eso fue lo mejor que pudo haber pasado, porque creo que de haber seguido ese camino habría sido un error fatal. Y bueno, pues no lo veo como algo negativo, fue una experiencia desagradable, pero viéndolo como una experiencia de aprendizaje, creo que tuvo muchísimo, muchísimo valor. Excelente. Y lo mejor es lo mejor, una buena experiencia. Ufa, creo que lo que te decía de la oportunidad de conectar con gente que ve el mundo de maneras muy interesantes y aprender de cómo ellos abordan el trabajo, el quehacer literario, cómo las experiencias que han vivido pues se filtran en lo que escriben, poder conectar con gente a través de literatura, música, cine. Yo creo que en sentido general eso ha sido muy, muy hermoso. Una experiencia reciente fue el año pasado, haber tenido la oportunidad de ir a Lima a hacer la puesta en circulación de Leitmotivs, el libro más reciente. Fue una experiencia muy linda conocer a Eli, que es el editor de Santa Rabia Poetry, y conectar con otros autores, conocer a una poeta fantástica que se ha vuelto una amiga, Úrsula Alvarado, que es una poeta de allá, de Perú. Y pues esa fue una experiencia muy, muy bonita, fue muy, muy enriquecedora. Excelente. ¿Qué te iba a decir? ¿Alguna vez te cuestionaste y te dijiste a ti misma, mejor hubiera estudiado ingeniería? Es muy interesante tu pregunta porque mi mamá y mi papá, los dos, son ingenieros civiles y a mí Mm. nunca la ingeniería me llamó la atención, pero lo que yo estudié académicamente y lo que hago profesionalmente no tiene nada que ver con la parte artística y mi trabajo sí me gusta mucho, es algo bastante enriquecedor, es algo que me da mucha gratificación, mucha plenitud, pero no tiene nada que ver. Si me planteé alguna vez no haber comenzado a hacer arte, los ánimos han bajado en ocasiones cuando, bueno, tú que escribes sabes, digo, aunque dijiste que estás en el closet, o sea, que no sé si has pasado por esta experiencia, Sí, pero tú sabes que a veces, o sea, a veces no, el trabajo del artista es tocar puertas. Tienes que tocar puertas y tú vas a escuchar la palabra no con más frecuencia que la palabra sí y con más frecuencia que la palabra quizás. En otras ocasiones ni siquiera vas a tener una respuesta. Entonces hay momentos en que tú tienes una pieza, un trabajo en el que tú crees mucho, le tienes mucha ilusión, lo quieres ver ya en su formato final, quieres ver el producto final y es no, 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 ninguna respuesta, quizás, no, no, no. Pues es normal que a veces bajen los ánimos, pero yo creo que en mi caso por lo menos el compromiso con ver el producto ya listo y tener la oportunidad de compartirlo con gente y de poder conectar con gente a través de esa pieza ha sido lo suficientemente fuerte como para ayudar a sobrellevar ese o esos periodos de estar con los ánimos un poquito bajos por el tema del rechazo, pero el rechazo es inherente al trabajo artístico. Si una persona decidió que va a escribir, que va a hacer música, cine o lo que sea, tiene que acostumbrarse, porque si no está dispuesto a acostumbrarse o no desarrolla esa fortaleza o esa resiliencia ante el no, entonces creo que sí, esa persona ahí sí debería replantearse un poquito la decisión. nítido. Nítido, hey, bien, excelente. Eso, ya estoy aprendiendo. Sí, Para aquí puede todos venir esos, tu hey. para esos nuevos artistas, vamos a ser más generales, que tienen intención
que sienten que saben y que tienen a lo mejor una propuesta interesante, ¿qué consejo les darías? Es alguien que va iniciando en el arte. Mm. Si tienen la convicción interna de que su trabajo debe existir y que su trabajo va a ayudar a alguna persona, quizás a sentirse menos sola, a sentirse comprendida, si piensan que su trabajo va a tocar o a conmover de alguna forma, de cualquier forma, a otro ser humano, si tienen esa convicción, no se rindan. Sigan tocando puertas, sigan también tratando de crear sus propios espacios y sus propias plataformas para compartir su trabajo, porque yo creo que, y me imagino que lo has visto también, Vic, que con el tema del arte, también hay un tema de ego, pues llama la ilusión de tú convertirte en esta figura admirada, que todo el mundo te diga, ay, Dios mío, tú eres tal artista, déjame tirarme una foto contigo. Eso también llama a muchas personas con heridas del ego. Eso es normal, eso es parte del proceso, se ve en todas las industrias creativas y artísticas. Pero yo creo que cuando tú estás hablando con una persona que quiere empezar y tú le sientes la ilusión y la convicción de que el trabajo va a ayudar a alguien más, de que va a conectar con otra persona. Lo que quiero decir es que tú le ves ese desprendimiento de que el trabajo no es mío solamente y solo tiene que ver conmigo, sino que también hay algo ahí de comunidad, de tender puentes hacia otra persona. Yo creo que cuando está eso, hay algo mayor que está quizás inspirando o empujando a esa persona a tener esa inquietud artística. Y yo creo que cuando eso está presente, la persona tiene la responsabilidad de tratar todo lo que esté dentro de sus posibilidades para que el producto nazca, para que exista, para que esté, para que la gente lo pueda consumir, porque yo creo que ahí se trata de más, de muchísimo más que la figura del artista. Yo creo que ahí hay un tema de compromiso, de responsabilidad, hay un tema de propósito, y yo creo que en la medida en que un artista, una persona que está empezando, pueda conectar con ese propósito más allá del ego, más allá del individuo que es, yo creo que eso le va a ayudar a sobrellevar las partes difíciles del proceso y pues el compromiso de ser artista. Excelente, excelente. ¿Dónde te ves en 5 años? ¿Para dónde va Elisa? Ufa, 5 años. Me encantaría publicar más poesía, más narrativa. Me gustaría retomar el tema de la música y tener la oportunidad de dar más conciertos. Me encantaría con el tema de cine haber hecho o por lo menos haber avanzado bastante el proceso o estar bien posicionada, ¿no? Para hacer un largometraje o por lo menos haber hecho 1 o 2 cortometrajes más. Quiero escribir más, quiero escribir letras de canciones para otras personas, quiero colaborar más con otros artistas y definitivamente algo que quiero hacer, sobre todo con el tema del cine, es aprender a integrar herramientas de inteligencia artificial en el storytelling audiovisual. Todavía no tengo mucha claridad de cómo eso se va a ver, de qué forma va a tomar, pero es algo que me interesa muchísimo explorar, algo que quiero aprender. Y pues sí, hablando estrictamente de lo artístico, me gustaría ver todas esas cosas. Me gustaría ver que mi voz como artista esté aún más definida, que sea aún más clara. Me gustaría conectar con mi pluma de maneras más profundas, de maneras nuevas. Y sí, eso, sí, me gustaría ver esto en 5 años. Bien. Y por ahí de noviembre, diciembre, tenemos una feria del libro acá en Guadalajara que es internacional, ¿no? ¿Tienes pensado venir por acá? A mí me encantaría, falta que me extiendan la invitación y que tengamos la posibilidad de asistir. Pero no te apures, que si no para 2025, en 2026 lo hacemos. No te preocupes por eso, Vic. Esa es esa es la manera de hacer las cosas, ¿no? Sí, claro Elisa, que sí. ¿quieres platicarnos algo en particular? ¿Algo que tú quieras compartirnos? Ahorita tenemos ahí unos 5 minutitos todavía más. Si los quieres aprovechar, adelante. Lo que sea, de cualquier tema. Lo que tú quieras. Si Ok, bueno, dime.
Perdón, ¿me vas a decir algo, Vic? No, Creo que... te Ok, escucho. perfecto. Me quedé pensando en lo que estábamos hablando anteriormente, del tema de la inteligencia artificial, del tema de la herramienta, que tenemos que aprender nosotros a usar la herramienta. Yo creo que nosotros estamos como humanidad, ¿no? Como colectivo, en un momento en que debemos hacernos preguntas importantes a propósito de qué es la humanidad, qué somos, por qué estamos acá, cuál es el propósito del ser humano, y conectándolo no solamente con la existencia humana en sentido general, sino con el quehacer artístico. Yo creo que no debemos desaprovechar oportunidades para poder profundizar en esa búsqueda de qué es lo que nos hace ser humanos. Yo creo que debemos lanzarnos ante esas oportunidades para poder articular a nivel colectivo, pero también a nivel individual, qué es lo que nos hace humanos, porque yo creo que en la medida en que podamos explicarlo, verbalizarlo, definirlo, yo creo que esa va a ser la misma medida en que vamos a estar protegidos, por usar una palabra, ante la posibilidad de ser reemplazados, que sabemos que es un miedo que mucha gente tiene, ante la incursión de estas nuevas tecnologías, como esto de la inteligencia artificial. Concuerdo perfectamente con lo que tú dices, con lo que tú explicabas con el tema de la computadora y tú como diseñador gráfico. Nosotros tenemos que aprender a usar estas herramientas. Sería injusto decir que no habrá posiciones que van a desaparecer. Yo creo que eso va a suceder. Yo creo que es inevitable, eso lo hemos visto en estos procesos de industrialización previamente en la historia de la humanidad. Yo estaba viendo un video no hace mucho de una persona que hablaba de que antes de que en las calles hubiera farolas, había una persona que iba y como que encendía las farolas de noche. Bueno, pues ya cuando había bombillos, pues ya se perdió esa posición. Pero yo creo que lo mejor que puedo decir, lo que me gustaría dejar a la audiencia es que tenemos que preguntarnos lo que nos hace ser humanos. No podemos acobardarnos cuando tengamos la oportunidad de entrar en ese tipo de búsqueda, porque yo creo que eso es lo que va a garantizar que no seamos fácilmente, por lo menos, reemplazados por estas herramientas. Creo que debemos aprender a usar las herramientas para mantenernos relevantes y seguir siendo partes de la conversación, ver cómo se integrarían al quehacer que nosotros tenemos, o sea, lo que nosotros decidamos hacer. Y pues eso, yo creo que es un error, y lo digo especialmente para los artistas, es un error dar la espalda a las nuevas tecnologías por un tema de miedo, porque no se van a ir a ningún lado. Yo creo que debemos afrontarlo, afrontar esas herramientas y aprender a usarlas para no quedarnos atrás y seguir siendo parte de la conversación. Y repito, en la medida en que nosotros podamos definir qué es lo que nos hace ser humanos y podamos conectar con eso y tener eso presente, esa es la medida en que nosotros nos vamos a mantener en el centro, ¿no? de las conversaciones importantes y no vamos a permitir que se saque el alma de todas estas conversaciones alrededor de la innovación, de la tecnología y alrededor de la IA. Pues eso. Me parece muy bien. ¿Tienes a la mano algún poema que nos quieras leer? Sí, claro que sí. Agarré leitmotiv, sí. Déjame ver dónde abro. Uno cortico, porque ya veo que estamos medio corto de tiempo. Ok. Te voy a leer uno que se llama Brevedad 4 y dice así. Desde lejos van quedando en mi palabra restos tuyos. Se encienden a veces recuerdos en mi vientre. En la humedad del olvido te voy rescatando entre lluvia y mar y te vuelves un ovillo frágil entre mis manos. Yo temo quebrarte y perderte de nuevo en la brevedad de la quietud. Este leitmotiv. Excelente, excelente, me gustó. Muchísimas gracias. Creo que está muy claro, está muy nítido y da mucho de lo que hemos estado platicando, ¿no? De lo que es tu personalidad y cuál es tu trabajo. Muchísimas gracias, Elisa. Carolina, ¿verdad? La C, porque donde quiera me la encontraba con C, pero no sabía qué era.
Entonces, no sé si digo, la presento como Elisa Martínez o Elisa C. Martínez, o pues ya vi que es Carolina, ¿verdad? Gracias a ti, Vic. Sí, es Carolina. Tú sabes que hay una escritora española que se llama Elisa Martínez Salazar. O sea, la única diferencia entre esa mujer y yo es la C Es de la Carolina. O sea, por eso soy muy intencional con el uso de la C, para que no nos confundan. y el sabor de América. El sabor de América. Así es, definitivamente. Fíjate que quiero platicarle aquí a los compañeros, a nuestros amigos que de vez en cuando nos visitan por acá. Primero que busquen así, que te busquen incluso en el Google abierto totalmente. Yo nada más puse en Google Elisa C. Martínez Salazar y me apareció toda tu obra, me apareció tu información, todos esos premios que has tenido, todos esos concursos a los que has estado, y ahí viene varias obra tuya. Entonces, si no podemos adquirir tu libro, pues que pasen y se den una vueltita, ¿no? Está muy, muy a la mano y la verdad que vale la pena. Yo, como te decía, previo a la entrevista, he aprendido contigo cosas, ¿verdad? Y pues de eso se trata esto, de eso se trata la vida y por eso estamos aquí, ¿no? Para poder compartir cosas. Voy a invitarlos aquí a nuestros amigos también. Vamos a tener un evento de rock y luchas en la Colonia El Freno, en el Corredor Cultural Limón, el día, ¿cuándo es? El 31 de octubre a las 6 de la tarde. Échense una vueltita por ahí, va a estar muy interesante. Y el viernes voy a tener una plática que nada que ver con la literatura, pero también tiene que ver con muchas cuestiones socioculturales, ¿no? El amigo Showman y su rodada del terror, después de 12 años que ha estado haciéndola. Vamos a platicar con él este viernes en el espacio de la Venta Radio que se llama Perfiles. Vamos a estrenar espacio con él y pues esperemos que salgan cosas muy interesantes. Y pues yo simplemente otra vez abrazarte desde aquí, otra vez decirte muchísimas gracias, Elisa. Para mí fue un gran placer y un gran aprendizaje. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy Big Man. Nos vemos la semana que entra con otro invitado. Esperemos que igual de grande como el de hoy. Elisa. Muchas gracias, Vic. Un abrazo para ti y un abrazo para toda tu audiencia. Fue muy buena la conversación, lo disfruté bastante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos. Más que quiera esta cosa.